Septiembre de 1987, Goiânia, Brasil. A Roberto y Wagner, de vida humilde, llegó un rumor irresistible, algo de inmenso valor abandonado en el hospital en ruinas. Para ellos, que vivían de la chatarra, ¿había tentación más dulce? Esa noche, como hipnotizados, fueron al hospital abandonado, casi en ruinas. Les recibió oscuridad total y silencio sepulcral. Y entonces, en las tinieblas, brillando azul, un tesoro desconocido los sedujo. Nadie imaginó que esa luz extraña y hermosa iniciaría una catástrofe aterradora para la ciudad. Encontraron un cilindro de unos 5 por 7 cm, una cápsula de acero inoxidable. Lo más sorprendente, la misteriosa luz azul de su ventanilla. Dentro, un polvo oscuro brillaba intensamente, cambiando de tono con la luz. Mira esto. No sé qué es, pero, ¿no es hermoso? Desde luego, por esto nos darían una buena suma en el depósito. Ambos supieron aquello era el objeto de valor del rumor. Se apresuraron con su tesoro a casa de Roberto. Roberto, convencido del valor del polvo azulado, intentó extraerlo, pero al desmontar la cápsula, se sintió débil, con náuseas y diarrea. Creyó que era tensión y descansó, ignorando la sombra de la muerte. 3 días después, Roberto hizo un agujero en la ventana de la cápsula con un destornillador. Extrajo un poco de polvo y, pensando que era pólvora cara, intentó prenderle fuego. El polvo no reaccionó. Desistiendo, llevó la cápsula al depósito de chatarra. Debair Ferreira, el dueño, aunque había visto de todo, consideró extraordinaria la cápsula. Cautivado por el polvo azul, pagó $25, salario de 3 días. Con su tesoro, Debair lo mostró orgulloso a vecinos y parientes, todos fascinados. Durante 5 días, su chatarrería fue un hervidero de curiosos. Por el polvo mágico, el 21 de septiembre, Ernesto Fabiano, amigo de Debair, rompió la cápsula con un martillo. Dentro, un polvo blanco, como sal, con un brillo azulado. Ernesto, hipnotizado, tomó parte para un anillo para su esposa, y repartió entre sus hermanos como polvo de la suerte. Poco después, Odison Ferreira, conductor de autobús, también tocó con sus manos el polvo misterioso, maravillándose. La noticia se extendió y la chatarrería se volvió una fiesta. La gente lo tocaba, incluso se lo frotaba en la piel. Nadie entre los que disfrutaban de aquello podía saber que ese polvo mágico era la semilla de una desgracia aterradora. La verdadera identidad de aquella luz azul era Cesio-137. Una sustancia radiactiva de alta peligrosidad. La tragedia comenzó a gestarse a finales de 1985, cuando un instituto de radioterapia en Goiânia se trasladó, abandonando en el viejo hospital una máquina de teleterapia con Cesio-137. Normalmente, el manejo de material radiactivo requiere permisos, pero una disputa legal sobre la propiedad obstaculizó la recuperación del equipo. El hospital advirtió del peligro, pero una orden judicial les prohibió el acceso. Un guardia de seguridad temporal estuvo ausente el día que Roberto y Wagner entraron. Los dos hombres ignoraban qué era el equipo o el peligro de su contenido. La cápsula contenía solo 93 gramos de cesio, pero suficiente para que una hora de exposición a 10 centímetros causara muerte inmediata. Las náuseas y diarrea de Roberto fueron claros síntomas de envenenamiento por radiación. El problema mayor, el Cesio-137 era cloruro de cesio, una sal. El cesio metálico es muy inestable y explosivo. El cloruro es un polvo cristalino blanco y estable usado en terapia. El cloruro de cesio es soluble en agua, absorbible por piel y mucosas. Al ser polvo fino y seco, el viento lo dispersaba, exponiendo incluso sin contacto directo. Los habitantes eran como velas al viento. Y así, la caja de Pandora, abierta por la curiosidad y el deseo, comenzó a teñir la ciudad de catástrofe. El polvo seductor, brillando azulado, atrajo a todos. María Gabriela, esposa de Debair, esparció el polvo radiactivo en sábanas y ropa, decorando su casa. En el patio, Leide das Neves, sobrina de Debair de 6 años, jugaba frotándose el polvo mortal. Incluso comió con las manos impregnadas. Al mismo tiempo, el autobús de Odison Ferreira esparcía partículas radiactivas por la ciudad. Ernesto llevaba los cristales de cesio en el bolsillo, para el anillo de su esposa. Menos de 10 días después, la ciudad se transformaba en un pueblo fantasma. Pronto, surgieron pacientes con vómitos, diarrea, necrosis cutánea y quemaduras. Los médicos locales lo diagnosticaron erróneamente como enfermedad tropical o intoxicación alimentaria, fallando la contención inicial. El 28 de septiembre de 1987, María, devastada por la radiación, se dio cuenta de que todo empezó con el polvo azul. Con un terrible presentimiento, llevó el polvo restante al centro de salud. Allí la enviaron a un hospital especializado, ya un caos de pacientes con síntomas idénticos. El doctor Paulo Roberto Monteiro, tras consultar, oyó que los síntomas eran de exposición a radiación. Al oír a María, contactó a las autoridades de detección radiológica. El 29 de septiembre, investigadores llegaron al centro de salud. Los dosímetros se dispararon 0.4 sieverts por hora. Dosis letal en pocas horas. Los expertos precintaron el centro. El gobierno, reconociendo tarde la
contaminación, bloqueó la zona. Al día siguiente, recuperaron la cápsula, pero la ciudad ya era un infierno. De los 93 gramos de cesio, 80 se habían esparcido. Una situación desesperada, como un accidente nuclear menor. Alrededor de la chatarrería, 85 viviendas fueron zona de alta contaminación. Más de 200 residentes evacuados. El polvo llegó hasta 160 kilómetros. El gobierno designó el Estadio Olímpico como refugio para 112.000 personas. Pero el estadio solo tenía capacidad para 13.500, así que la multitud se hacinó. Las víctimas irradiaban, causando contaminación secundaria. Más de 1.000 personas superaron el límite anual de radiación 250. Sufrían contaminación interna grave, 50 requerían tratamiento intensivo. Contar las víctimas era imposible. Calles y plazas fueron descontaminadas, retirando tierra y cubriendo con hormigón. Pese a la gravedad, los pacientes, a menudo no recibían tratamiento adecuado en hospitales. El personal médico carecía de conocimientos y experiencia en radiación. Algunos hospitales, por miedo, rechazaron pacientes, dejándolos en la calle viendo pudrirse sus cuerpos. María y su sobrina Leide sufrieron exposición masiva. María, la primera en alertar, desarrolló síntomas graves en 3 días. Recibió 5.7 grays, irradiación corporal total. Ya sufría hemorragias internas graves. El 23 de octubre, un mes después, murió por sepsis y fallo multiorgánico. Su alerta valiente no la salvó de un final ya escrito. El sufrimiento de Leide fue atroz. La niña de 6 años vomitó a los 10 minutos de frotarse el polvo. Recibió 6 grays. Al ser niña, los síntomas fueron más rápidos y virulentos. Los médicos locales, aterrorizados por su aspecto, la aislaron. Cuando llegó ayuda internacional, era tarde. Murió el mismo día que su tía. Su cuerpo fue sellado en un ataúd especial revestido de plomo aún así. El temor a que contaminara el suelo desató disturbios. Admilson Souza e Israel Santos, empleados de la chatarrería, también murieron tras un mes de agonía. De Bail, el dueño, recibió 7 grays. Sobrevivió por ser exposición fraccionada, pero atormentado por una culpa insoportable. Cayó en depresión y alcoholismo, falleciendo en 1994. Oficialmente, 4 muertes directas: María, Leide, Admilson e Israel. Irónicamente, la deficiente gestión inicial, al confinar a víctimas y no víctimas juntas, pudo haber evitado mayor propagación externa, reduciendo víctimas mortales. Los supervivientes pagaron un precio terrible. Roberto perdió dedos y el brazo derecho. Odison, el conductor, también perdió dedos. Ernesto sufrió daños permanentes en piel de mano y muslo. Muchos otros vivieron con secuelas físicas, traumas y el estigma social de contaminados. Tras el desastre, el gobierno brasileño y organismos internacionales iniciaron una masiva respuesta. Edificios y terrenos fueron demolidos o sellados, y se emprendieron labores de descontaminación. Con el tiempo, el pueblo pareció recuperar la calma, pero las cicatrices del dolor permanecieron, imborrables. La caja de Pandora que Roberto y Wagner abrieron nunca se cerró del todo. Sigue siendo una lección atroz sobre los peligros de la radiación y el precio de la ignorancia. Una advertencia que resuena hasta hoy. Esperamos que la historia de hoy, más que simple curiosidad, haya servido como una profunda advertencia para todos nosotros. Si este vídeo les ha parecido significativo, por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Su interés es una gran fuerza para nosotros.